a hacer lo que queremos. Somos llamados a subyugar nuestras vidas a Dios. Un feliz sábado, hermanos. Que Dios les bendiga. Nuevamente es un privilegio para mi familia, para mi persona, el estar con ustedes una vez más en la casa de Dios en su día santo, en un encuentro con nuestro Padre Celestial para recibir su bendición. Es grato siempre verles y por supuesto también a la familia de Duli y su esposa. Veo que andan a su hijo, uno de los varios, creo que tiene 2 o 3. Así que bienvenidos y un gusto verles nuevamente. Crecimos en la iglesia y después de tanto tiempo es gratificante vernos. Así que, como dijo el hermano, fue un viaje muy pesado. Se me tornó como de 7 horas más o menos. Salir de Nueva York, eso es un dolor de cabeza. Y ahí demoramos un buen tiempo, como 2 horas y algo, para salir desde donde vivimos hasta New Jersey Turnpike. Así que, pero Dios fue bueno, llegamos con bien y estamos aquí. Hemos dejado atrás una semana de actividades y al llegar con nuestra mente a este lugar, debemos de venir con la disposición de encontrarnos con Dios y recibir de Él su bendición, paz a nuestros corazones y por supuesto el poder acercarnos a su corazón para poder ser cada día semejante a Él. ¿Lo creemos así? Muy bien, así que vamos a estudiar la palabra de Dios, pero quisiera, primero, no estaba listo, pero si me permiten puedo cantar un himno. Buscador, ahí está uno que se llama Aquel que la buena obra empezó. Voy a cantar a Dios y transportarles a ustedes ese himno que nos da esperanza y confianza. Que lo que Dios ha empezado en nosotros, Él también lo va a terminar. ¿Lo creemos? Así que estamos en esa fase de construcción, pero en donde debemos de que el proceso avance, porque llegará un momento que se terminará la oportunidad de que se culmine esa obra, y si no llegamos a donde Dios espera que lleguemos, entonces será muy difícil y complicado. Hoy es el día donde podemos avanzar. Así que la buena obra empezó. Aquel quien la buena obra empezó. Aquel quien la buena obra empezó, será fiel en completarla. Dios es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Amén. Creemos en ese Dios. Él completará su obra en ti. Si la lucha que enfrentas a tu esperanza tornó ya sin paz, o de tanto esperar ya perdiendo tu canción estás, puedes creer que su mano está en ti, seguro estás, nunca te ha de abandonar. Él es tu gozo y tu gran tesoro aquí. Cantemos juntos. Aquel quien la buena obra empezó. Una vez más, aquel
Aquel quien la buena obra empezó, será fiel en completarla. Dios es fiel en completarla. El que la comenzó, el que la comenzó, será fiel en completarla en ti. Aquel quien la buena obra empezó, aquel quien la buena obra empezó, será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Eso es lo que dice la santa palabra de Dios, que aquel quien la buena obra empezó, la va a completar. Esa es nuestra esperanza. Jesucristo es la esperanza que nosotros, los seres humanos, tenemos. Porque el Hijo del Hombre, Lucas 19:10, el Hijo del Hombre vino para buscar y para salvar lo que estaba perdido. No había esperanza para el mundo en el que vivimos, para nosotros. Pero Jesucristo se transformó en esa esperanza para la humanidad, en que aun siendo pecadores, Él dio su vida para que con su muerte, los que estábamos muertos al pecado, tengamos hoy la esperanza de la salvación en Él. Amén. Bien, vamos a orar. Querido Padre, gracias nuevamente por la oportunidad de llegar a este lugar para poder, Señor, como iglesia, como tu pueblo, estar en comunión contigo. Padre, háblanos a través de tu palabra y danos lo que necesitamos escuchar. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos al libro de San Mateo, capítulo 9, versículo 34 hasta el 38. Voy a tomar como base esos textos que están ahí para poder entonces configurar una idea sobre la que vamos a construir nuestro tema en esta mañana. San Mateo, capítulo 9, versículo 34 al 38. Ustedes me confirman si tienen el versículo. Amén. Muy bien. Dice de la siguiente manera: pero los fariseos decían, ¿qué decían los fariseos? Él echa ¿qué? Fuera los demonios, pero lo hace ¿cómo? ¿Cómo lo hace? ¿Estamos leyendo la misma versión? ¿No? Bueno, vamos a leerlo entonces en la versión 60. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, ¿qué hace? Echa fuera los demonios. Voy a analizar brevemente ese párrafo, ese texto que está ahí. ¿Quiénes eran los fariseos que dijeron tal cosa? Los fariseos están haciendo una aseveración. Y están haciendo una aseveración directa sobre alguien. ¿Sobre quién están hablando los fariseos? ¿Sobre quién? Jesús. Yo quiero que interactuemos. No pienso predicar, pienso que estudiemos. ¿Les parece bien la idea de estudiar juntos? Bien, entonces estudiemos. Los fariseos están haciendo una aseveración de Jesús. Pero ¿quiénes son los fariseos? ¿O quiénes eran los fariseos? Era uno de 5 grupos que formaban el judaísmo. El judaísmo en general estaba formado por ¿cuántos grupos? 5. Cada uno de esos grupos, no tengo tiempo para hablar de cada uno de ellos de forma específica, en qué diferían, pero sí habían cosas en que también comulgaban las mismas ideas. Para darles una idea gráfica de lo que estoy diciendo. Nosotros somos adventistas de él, pero también hay un movimiento adventista de reforma. ¿Han escuchado de ellos? Bien. También hay otro movimiento que se desprendió un poquito y se llama también el movimiento de la vara del pastor. Ellos nunca dicen que son de la vara del pastor, dicen que son adventistas, pero son un movimiento disidente.
La pregunta aquí, solo para ilustrar lo que estoy diciendo, entre esos tres grupos que mencioné, incluidos nosotros como iglesia, ¿habrán algunas cosas en común que nos parecemos? Sí, ¿creemos en la Biblia? ¿Creemos en la segunda venida de Jesús? ¿Pero hay diferencias también? Por supuesto, hay diferencias notables. En el judaísmo, las 5 agrupaciones que formaban el judaísmo, los fariseos era la línea más fuerte, dura, porque era la que interpretaba la ley y la que tenían conocimiento de la ley, pero también estaban otros, los esenios, los herodianos, los escribas, los celotes. Ellos formaban parte de esto y habían diferencias radicales entre ellos. Pero curiosamente, cuando tuvieron que ver con Jesús, a la hora de llevarlo a Pilato para que Pilato lo ejecutara a muerte, porque ellos no tenían autoridad de hacerlo, ¿qué pasó con las diferencias que estos 5 tenían? ¿Dejaron a dónde las diferencias? A un lado. ¿Y qué hicieron? Bueno, nos unimos en algo, eso se llama ecumenismo, porque se unen en puntos de doctrinas comunes y entonces van para demandar a alguien a quien quieren quitar del camino, a Jesús. Entonces los fariseos, que era la línea dura porque eran los intérpretes y los doctores en la ley, están haciendo una afirmación de Jesús y dice: por el príncipe de los demonios, ¿qué hace? Ahora, ¿por qué ellos están diciendo esto de Jesús? ¿Qué había hecho Jesús hace un momento? Bueno, dice el versículo 32, mientras salían ellos, he aquí le trajeron a un ¿qué? A un mudo. ¿Y cómo está ese mudo? ¿Cómo está? Endemoniado. Y luego dice, y echado fuera el demonio, el mudo que hizo, habló, y la gente que está viendo cómo reacciona a lo que está entonces ahí viendo en ese momento, se maravillaban y decía: nunca se ha visto cosa semejante. ¿En dónde? En Israel. Entonces aquí viene el asunto, y aquí hay un punto importante que quiero resaltar. Hay un grupo de gente que está viendo un milagro. Los fariseos están ahí y están viendo también el mismo milagro. Pero resulta interesante ver que los fariseos, quienes están presentes, y el grupo de otras personas que están presentes, están viendo lo mismo, pero la reacción de parte de los dos grupos es distinta a lo mismo que están viendo. ¿Me están entendiendo? ¿Cuál era el elemento en común que están viendo? A Jesús. ¿Y qué está haciendo Jesús? Un milagro. Un mudo, y está endemoniado. Ahora, no tengo ninguna duda que el hombre, antes de ser mudo, el demonio estaba en él. Y cuando el demonio entró en él, entonces el demonio, ¿qué es lo que hace? ¿Qué hace un demonio en una persona? Lo controla. Lo controla. Y ahora entonces, ¿quién es el que controla a quién? El demonio a la persona. Y por ende entonces, a partir de ahí, la persona se vuelve un instrumento de Satanás, y es Satanás entonces quien actúa. He tenido algunas ocasiones oportunidad de estar con gente con ese tipo de situaciones. He acompañado a pastores en 3 momentos en mi vida, he estado en 3 momentos en donde hemos tenido que enfrentar situaciones así. Y déjame decirte que es una situación muy complicada, muy seria, muy delicada, pero lo que quiero destacar ahora es simplemente la diferencia en una persona cuando está en su estado normal y cuando entra en acción un espíritu que controla a esa persona. Y a partir de ahí entonces uno entiende, uno comprende que la obra del enemigo es una obra que va mucho más allá de lo que podemos imaginar. Aquí hay un fenómeno interesante. Un hombre a quien el demonio controla. Jesucristo vino para dar liberación al que estaba esclavo. Vino para dar esperanza al que no la tenía. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, veamos entonces el contexto. Versículo 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. ¿Y qué hacía Jesús? Enseñando ¿en dónde? En las sinagogas de ellos. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos, pastor?
Los que estaban acusando a Jesús ahí de que lo que estaba haciendo lo hacía por otro demonio que estaba en él. Porque de hecho él lo identificaron con, él es el príncipe de los demonios. Pero dice que Jesús recorrió las ciudades de ellos y sus aldeas, enseñando en sus templos, sinagogas, y predicando el evangelio del reino. Y además, ¿qué hacía? Y sanando, ¿qué cosa? Toda enfermedad y dolencia de qué. Así que aquí quiero decirte, Jesucristo también vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y nosotros que estábamos sin esperanza y completamente perdidos, el Hijo del Hombre también vino y vino para sanar toda dolencia de nosotros. Yo digo, gloria a Dios por eso. Porque cuando yo tengo un dolor o tengo un problema, ya sé, de acuerdo a Isaías 53, que Jesús llevó sobre su espalda mi enfermedad, mi dolor, y Él ya lo sufrió por mí. Lo que significa entonces que mi caso no está perdido. Tengo a alguien que ya conoció por su propia experiencia lo que significa mi dolor, y eso traerá entonces a mi vida fuerza y esperanza de que en Él mi problema tiene solución. Dice, toda dolencia del pueblo. Y al ver, versículo 36, las multitudes, ¿qué pasó? Versículo 36, y al ver ¿qué cosa? Las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban como las multitudes, desamparadas y dispersas. ¿Cómo qué? Como ovejas que no tienen ¿qué cosa? Pastor. ¿Qué pasa entonces con un rebaño que no tiene nadie que lo guíe? Andan perdidas, están dispersas. El mundo estaba perdido, y a quien Dios había puesto al principio para que el mundo fuera administrado, que fueron nuestros primeros padres, guiados por Dios mismo, ese liderazgo fue derrotado en una tentación. Ahora alguien entonces usurpa la posición y el lugar del que Dios había asignado para que administrara este mundo. Entonces, a partir de ahí, el enemigo toma control del mundo y hace su obra de destrucción, trayendo enfermedad y dolencia. Pero el Hijo del Hombre vino para poder entonces destruir las obras que el destructor vino a hacer. Así que aquí encontramos entonces un fenómeno. ¿Y cuál es? El diablo vino para destruir, para traer enfermedad, porque la Biblia me dice a mí en Romanos 6:23 que la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. La desobediencia trajo ¿qué cosa? Pecado. El pecado entonces ¿qué trae? Muerte. Pero el Hijo del Hombre también nos dice que así como por un hombre entró el pecado, también por otro hombre, Jesucristo, entró ¿qué cosa? La solución al pecado. El pecado, la enfermedad, la dolencia, que es la que Jesús vio en las multitudes y tuvo compasión de ellas al ver las multitudes, significa entonces, hermanos, que nosotros somos parte de esas multitudes que caminábamos sin esperanza, como ovejas sin pastor, y Jesús tuvo compasión de nosotros. Versículo 37. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies como es, mucha, mas los obreros, ¿cómo son? Pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros ¿a dónde? A su mies. Y esa es la misión distintiva que Jesús delega a su iglesia desde su surgimiento. Una iglesia que tiene la misma misión de Jesús. Jesús vino y tuvo compasión de las multitudes, y al ver las multitudes con compasión, porque caminaban como ovejas sin pastor, tenían enfermedades y toda dolencia, entonces Jesús se identificó con la humanidad. ¿Para qué? Para estar en la condición de la humanidad, y se hizo semejante a nosotros, tomó nuestra naturaleza caída para entendernos mejor y saber lo que significa las acechanzas y los ataques de Satanás, pero resistir por el poder que Dios le daba a él.
Y ese mismo poder que Dios daba a su Hijo es el mismo poder con el cual nosotros hoy, si nos aferramos, si creemos y nos sometemos a Él, ese mismo poder es dado a nosotros hoy para también nosotros vencer hoy, aquí y ahora en nuestro tiempo. Jesús tuvo entonces compasión y dijo a sus discípulos: hay mucha mies. Entonces, ¿cómo Jesús mira a las multitudes? Sí, pero ¿cómo ver ahora? Está tomando una analogía. Analogía es simplemente tomar una característica con la cual compara algo. Ahora las multitudes que él ve con compasión, está tomando ahora esa multitud es una figura. ¿Y qué figura es la que está usando Jesús? La mies. Ahora, ¿y qué es la mies? ¿Qué es la mies? ¿Alguien puede decirme algo? Es un fruto. O sea, la mies es mucha. Hay mucha gente. Y la compara con ese fruto, pero ese fruto dice de que la mies es mucha. Hay mucho que recoger. Hay mucho que cosechar. Pero, ¿cuál es el problema? Que hay poca mano de obra para trabajar y recoger en el granero, ¿qué cosa? La mies. Y Jesús ahora pide algo. ¿Y qué es lo que Jesús pide? Versículo 38. Rogad pues al Señor de la mies. ¿Y quién es el Señor de la mies? ¿Quién es el Señor de la mies? Jesús. Ahora roga entonces a mi Padre, que es el Señor de la mies. ¿Para qué? ¿Para qué hay que pedirle al Señor de la mies? Para que envíe obreros ¿a dónde? A su mies. Así que recuerda, cada vez que tú veas a alguien semejante a ti en la iglesia ahora, en tu comunidad, en tu vecindario, tu vecino, en tu trabajo, mira a alguien que necesita al Señor de la mies. Y transfórmate tú en ese obrero que va a ser enviado, porque son pocos los que están interesados en esto. ¿Hay obreros cuántos dices ahí? Pocos, son pocos los que se interesan en el Señor de la mies, son pocos los que miran a la gente con compasión, interesados en qué. Y voy a hacer la pregunta ahora. ¿Estamos interesados nosotros en ir un día con Jesús a dónde? ¿A dónde? ¿A dónde, hermanos? ¿Queremos ir al cielo con Jesús? ¿Queremos caminar las calles de oro con Jesús? Pero es necesario que también otros, porque Jesús dijo: tengo otras ovejas. ¿En dónde? ¿En dónde? En otros rediles. Pero ellas van a salir de donde están cuando los obreros vayan y les muestren que Jesús al final tendrá ¿cuántos rediles? Uno, y él será el pastor de ¿cuántos? De todos. Ahora aquí lo que he dicho es lo siguiente, resumiendo. Desde que el pecado entró, hay alguien entonces que controla el mundo. ¿Quién es el que controla nuestro mundo? El enemigo de Dios, el rebelde en el cielo, porque fue echado del cielo ¿a dónde? A la tierra. ¿Quién es entonces el que controla en el mundo? ¿Quién es el que controla en el mundo? Satanás. ¿Dios le ha permitido que tenga ese control, sí o no? Sí. Dios le ha permitido. ¿Tiene límites? Sí, tiene límites. Y mientras se mantenga dentro de ese límite, Jesús se mantendrá simplemente a la expectativa de que todo siga el orden establecido. Eso está ilustrado en Apocalipsis 7, cuando dice de que 4 ángeles están ¿en dónde? Dice, en los 4 ángulos ¿de dónde? De la tierra. ¿Qué función tienen los ángeles en los 4 ángulos? Detener los vientos que van a azotar ¿a dónde? A la tierra. ¿Hasta cuándo van a sostener esos vientos los ángeles? Hasta que el pueblo esté ¿cómo? Sellado con el sello del Dios vivo. Cuando esos vientos sean sueltos, entonces el límite que ahora tiene Satanás ya no tendrá límites y él actuará con libertad sobre la tierra. Hasta cuando eso suceda, eso implica que el pueblo de Dios estará protegido por el sello del Dios vivo, y aunque el diablo llegue, el diablo no podrá contra el pueblo de Dios porque ya ha sido preservado, y la victoria de Jesús es ahora la victoria de los sellados. Pero el que no esté sellado con el sello de Jesús, entonces tendrá algo con el que se va a identificar.
Y eso será la marca de la bestia. A partir de ahí entonces el mundo estará dividido en ¿cuántos grupos? 2. Nosotros queremos ir al cielo, pero hay muchos que también deben ir al cielo, por los cuales Jesús también murió. Y nosotros somos llamados para ir a ellos, a esa mies, para que ellos también formen parte del granero celestial. Amén. ¿Qué punto he destacado también aquí? Bueno, ya dije que el mundo está controlado por un rebelde, que es enemigo de Dios y enemigo de nosotros. Pero también implica que este enemigo de Dios hace su obra en esta tierra. Y su obra es de destruir. Pero Jesús, vimos que tuvo compasión de las multitudes como ovejas sin pastor, para él entonces ser para ellos quien les cuide y les lleve a su granero celestial. Dicho esto, vamos entonces al libro de Lucas. Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Y vamos a leer 3 versículos del 1 al 3, los primeros. Lucas capítulo 8, versículo 1, 2 y 3. Amén. ¿Todos lo tenemos? Perfecto. Y dice ahora: aconteció después que Jesús iba ¿por dónde? ¿Por dónde? Por todas las ciudades y aldeas. ¿Se parece este versículo al que leímos en Mateo 9:36? ¿Qué hizo Jesús? ¿Recorría qué? Las comunidades y qué más. ¿Y las aldeas de quiénes dijo? De ellos, hablando del judaísmo. Ahora entonces Lucas afirma lo que Mateo ya dijo y dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas. ¿Y qué hacía Jesús? Predicando y anunciando el evangelio de ¿qué? Del reino de Dios. ¿Y quiénes más iban con él? Y los 12 iban con él. ¿Quiénes 12? Sus discípulos. Así que recuerda, Jesús estableció entonces un ministerio. ¿Por qué estableció un ministerio en la tierra? Porque hay mies y hay poca mano de obra. Jesús instituye entonces a 12 hombres. ¿Para qué? Para que se constituyan obreros, instrumentos en las manos de Dios, para ir a las comunidades, a las aldeas del judaísmo. ¿Y qué hacía Jesús? Predicaba, anunciando el evangelio del reino de Dios. Y los discípulos estaban en fase de ¿qué? De aprendizaje, porque iban con él y miraban las obras que él hacía. Pero aquí viene otro problemita. Versículo 2. A ver si estamos haciendo una comparación con lo que leímos antes. Y algunas mujeres que habían sido ¿qué? Sanadas. ¿Qué enfermedades tenían, Joalmo, estas mujeres? Y dice que estas mujeres habían sido sanadas de espíritus malos. ¿Qué es un espíritu malo? ¿Alguien me ayuda, hermano? ¿Qué es un espíritu malo para usted? ¿Cómo usted lo define eso? Es decir, el hermano nos está diciendo que se evidencia en una persona que tiene sentimientos malos para con alguien o inclusive para sí mismo. Un espíritu malo. Aquí voy a pedir al pastor. Pastor, un espíritu malo, ¿qué es? Dicho de otra manera, entonces el espíritu malo es Satanás dominando. Bien. Ahora entonces recordemos este punto. Notan, ¿qué es lo que estoy haciendo? Una comparación. Vimos casi exactamente lo que Mateo dijo. Jesús hizo un milagro, había un endemoniado, el endemoniado estaba controlado, no hablaba porque el demonio lo controlaba. Pero Jesús liberó al que estaba controlado por el demonio. Ese milagro fue interpretado por unos como una maravilla, pero por otros como alguien, es el mismo demonio, ¿cómo no le van a hacer caso a los demonios si es otro igual? Pero Lucas está haciendo una comparación. Ahora Lucas no nos habla de un muchacho o de un hombre endemoniado. Ahora nos dice de que habían mujeres
que habían sido sanadas por espíritus malos y de enfermedades. ¿Será que la mujer de Pilato fue influenciada por un espíritu bueno o malo? La mujer de Pilato, ¿un espíritu bueno o malo? Bueno, porque le dijo: no te metas con ese hombre. Pero Jezabel, ¿por qué? Le dijo acá: no, mira, este tipo va a ser un problema para nosotros, es la piedra en el zapato, hay que quitarlo del camino. ¿Me quería decir algo, pastor? Porque obviamente Lucas es un doctor, no es teólogo. Y a partir de ahí, la definición de términos va a variar un poco, a diferencia de ¿qué? De los otros evangelios sinópticos. Entonces, ¿qué sucede? Pero Lucas nos está diciendo: un espíritu malo, ¿qué es? Un espíritu que es contrario a Dios, porque Dios es bueno o es malo. Bueno. Y un espíritu contrario a lo bueno, entonces ¿qué es? Malo. Y el que controla lo malo es ¿qué cosa? Es el padre de lo malo, que es Satanás. A partir de ahí entonces Lucas dice: mujeres fueron liberadas de espíritus malos. ¿Y además de qué? De enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido ¿cuántos demonios? 7. ¿Cuánto puede hacer un demonio? 1. ¿Cuánto puede hacer? Pero esta mujer había sido liberada ¿de cuántos? De 7. Muchos. Ahora bien, voy a tener que puntualizar nada más en algunas áreas por tiempo, obviamente por el factor tiempo. Pero voy a puntualizar un detalle. Cuando dice de que en Apocalipsis 12, ¿verdad? En Apocalipsis 12 dice de que hubo una batalla ¿en dónde? En el cielo. ¿Quién peleaba contra Miguel y sus ángeles? El dragón y sus ángeles peleaban ¿contra quién? Contra Miguel y sus ángeles. Pero no pudieron prevalecer en el cielo ante la lucha que había. Y mira, cuando dice de que el dragón luchaba contra Miguel, no está hablando simple y sencillamente de una lucha de argumentos. El espíritu de profecía nos dice claramente en el libro La verdad acerca de los ángeles, en el capítulo La caída, nos dice claramente que lo que Satanás no pudo lograr por la palabra, lo quería lograr por la fuerza. En otras palabras, vamos a simular aquí con el hermano, estamos teniendo un punto de controversia. ¿Ya? Él está diciendo una cosa, yo le contrarío a él, lo confronto y estamos en lucha de argumentos. Pero cuando yo no puedo por los argumentos debatirlo a él, no puedo, entonces lo que yo no puedo por las palabras ni los argumentos, ahora trato de hacerlo ¿cómo? ¿Y qué implica eso de la fuerza? Pues voy a agredirlo. Eso es lo que pasó en el cielo. ¿Están escuchando eso? Eso es lo que pasó en el cielo. Pero no pudieron ni Satanás ni la tercera parte de los cielos prevalecer en el cielo, porque Miguel es más poderoso. Porque Miguel es el príncipe del ejército celestial. Y ese Miguel que defendió en el cielo su trono, sus soldados, su soberanía y todo lo que implicaba el gobierno de Dios, ese mismo Miguel se levantará, dijo Daniel capítulo 12. En aquel tiempo se levantará el mismo Miguel que está de parte de ¿quiénes? De los hijos de tu pueblo. Y habrá tiempo de ¿qué? De angustia, cual nunca ha habido, ni lo habrá. Y cuando Miguel se levanta, eso implica simple y sencillamente sellar la victoria para la eternidad, donde nosotros formaremos parte de su ejército. Pero debemos de estar de parte de ¿quién? De parte de él. Ahora entonces, volviendo con esa figura, un demonio no estaba solamente en María Magdalena, habían 7 y fue liberada de los 7. Y mira lo que dice el versículo 3. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras mujeres que le servían de sus bienes. Es decir, en el ministerio de Jesús también hubieron mujeres que le servían a él y le ayudaban a Jesús con sus bienes para el avance de la obra.
Así que eso no es una novedad en nuestro tiempo, en el que haya personas que contribuyan para el avance de la obra de Dios. Y estas mujeres estaban ahí. Pero recuerda, entre ellas habían también mujeres que estaban controladas por el demonio. Así que yo traje dos mujeres a comparación. Una, la mujer de Pilato, un espíritu bueno, Dios está obrando en ella. Y le dice, no te metas con este hombre. Pero por el otro lado mencioné a Jezabel, otra mujer que está controlada, ¿por qué? Por un espíritu de demonio que ataca ¿a quién? Al profeta, al siervo de Dios. Ahora, hermanos, siguiendo esa misma figura, vamos al versículo 26, lo que fue parte de la lectura que nuestro hermano nos leyó. El endemoniado gadareno. ¿Lo tenemos? 26. Y arribaron a la tierra de ¿dónde? De los gadarenos, que está en ¿dónde? En la ribera opuesta ¿a dónde? A Galilea. Así que en este momento yo quiero gráficamente que ustedes vean algo. Le voy a pedir a mi hermano que nos ponga una figura que yo traje. Ahí lo tenemos, gracias. Ahí lo tenemos. Esa es una figura de un mapa de el territorio en donde este escenario se desarrolla. Lo que vamos a hablar ahora mismo fue geográficamente en una de esas 10 ciudades. Decápolis, ¿han oído eso en la Biblia? Decápolis es simplemente decir 10 ciudades. 10 ciudades que eran griegas, que se autogobernaban a sí mismas, pero que también estaban bajo la influencia y el control de Roma. Decápolis, 10 ciudades griegas. De esas 10 ciudades, Gerasa era prácticamente la primera. Y Gadara está un poquito más arriba, en esa misma línea. Gadara, dice el versículo que arribaron a la tierra de ¿dónde? ¿De dónde? De los gadarenos. Así que los que son del Salvador, el ir al Salvador es la tierra de los salvadoreños. Gadara era la ciudad, pero Jesús dice aquí, Lucas nos dice que arribaron a la tierra de los gadarenos. Y la tierra de los gadarenos, ¿cómo se llama entonces? Gadara. Y dice ahí que está en la ribera opuesta a Galilea. ¿Dónde está el mar de Galilea? Vemos el punto celeste, ¿verdad? Ahí, correcto, gracias. Y las ciudades que están entonces en derredor, opuesto al mar, al igual que Pela o Pella, Ráfana, Hippo, Dion un poquito más lejos, son ciudades que estaban frente a o en la ribera del mar o del lago de Galilea. Del otro lado entonces podemos ver a Capernaum y todo lo que era territorio judío, pero de este lado, Decápolis, eran 10 ciudades, lo repito, 10 ciudades que formaban parte del control griego. Ahora, si eran griegas, ¿qué predominaba en la mentalidad griega y que se transfiere a las comunidades que ahora mismo estaban siendo pobladas no solamente por la idea griega, sino judíos también, prosélitos que eran judíos, pero se convirtieron también a la mitología griega y adoptaron sus creencias. A partir de ahí entonces, ¿qué está pasando? Un sincretismo religioso. Es decir, están predominando ideas no solamente de los judíos, sino también de los griegos que controlaban ese territorio y transferían sus ideas también a estos que están poblando sus comunidades. Por ejemplo, voy a citar algo nada más de forma rápida. ¿Ustedes recuerdan aquel episodio del estanque de Siloé? ¿Recuerdan ahí? Habían cuántas personas enfermas en derredor de ese estanque. Muchas. Y ahora mira lo que se dice. ¿Y qué esperaban todos ellos? Ok, solo rápido. No tengo tiempo para eso, pero quiero compararlo. ¿En realidad era un ángel que bajaba? No, bueno, de hecho ese episodio ni siquiera forma parte de los manuscritos que tenemos nosotros de la Biblia. Es decir, esa parte no está ahí. Eso fue incluido, sino en algunas otras versiones. No tengo tiempo para explicarte eso. Pero lo que quiero decirte es, ¿cómo entonces se creía que era un ángel? ¿Saben quiénes le dieron nombre de ángel? Los judíos. Creían que en realidad era un ángel. Pero en realidad los romanos creían que era Asclepio. Y Asclepio simplemente fue la figura
de Esculapio, que era un dios griego que sanaba en las riberas del río con una vara, una culebra alrededor de su vara, y tenía 2 hijas, Higenea, una de ellas, que sanaba ahí, y la gente venía para ser sana por Esculapio. Entonces la idea pasó de los griegos a los romanos, y de los romanos los judíos la adoptan y le ponen, no era Esculapio ni Asclepio, era un ángel. Eso fue parte, dice Elena White, eso fue parte de la idea popular, que se creía así, pero en realidad no era así. Entonces toda esta gente de enfermos que están alrededor del estanque, ¿qué está pasando ahí? La mente de ellos, ¿quién es el que los va a curar? ¿Quién es que los va a curar en la mente de los que están ahí? Un ángel que bajaba del cielo y movía las aguas. Pero en realidad, ¿quién es el que estaba orando ahí? Milagros. ¿Quién? Por eso dice el Señor a través de su sierva, Dios, hay muchas maneras, dice ella, de sanar, pero Dios, de todas las maneras de sanar, solo aprueba una, y es aquella que se hace bajo los remedios que Él mismo ha proporcionado en la naturaleza. Pregunto, entonces, ¿hay un poder que controla en nuestro mundo, que enferma, que hace daño, que destruye y que impera en las mentes y en los cuerpos de las grandes multitudes? ¿Sí o no? Ya lo vimos que Mateo dijo. Ahora Lucas nos está diciendo y nos dice que mujeres fueron liberadas justamente por eso. Pero ¿qué está pasando entonces en Gadara? Que Gadara era una de las ciudades griegas, y los griegos eran politeístas, tenían un conocimiento vasto en la filosofía, que es la base de la filosofía que ahora se enseña en las universidades y en los colegios donde nosotros hemos ido a estudiar. Entonces eran justamente así, creían mucho más en el misticismo, creían mucho más en lo que los dioses podían hacer. Por ejemplo, los dioses del Olimpo, que ellos le conocían así. Y ahí se desprende una gran gama de información que afectó esas 10 comunidades que están ahí, y se les llamó como Decapolis. Eran comunidades altamente politeístas y absorbieron esa figura. Entonces Lucas dice, arribaron a la tierra de los Gadarenos, que estaba en la ribera opuesta a Galilea. Ahora yo quiero entonces la otra fotografía. Eso era nada más para ilustrarle. Esta es una más cerquita y un poco más ahí con color para verlo. Allá vemos una vez más el mar de Galilea, Capernaum del otro lado. ¿De dónde venía Jesús con sus discípulos? Del otro lado. Vio a las comunidades y fue y les predicó el evangelio de salvación, sanando toda enfermedad y dolencia y sacando demonios. Pero ahora entonces cruzaron al otro lado. En el cruce de Galilea hacia Gadara, como nos está narrando ahora Lucas, en ese cruce algo sucedió. ¿Ustedes recuerdan el episodio? Aquí entonces empieza la obra de ¿qué? La obra del enemigo más bien continúa, porque del otro lado, las mujeres que fueron libertadas, ¿por quién? Por Jesús, el demonio fue derrotado. El demonio entonces sabe que ahora Jesús se dirige ¿hacia dónde? Hacia Gadara. No pudo vencerlo del otro lado con las mujeres, porque Jesús la libertó, así como libertó al que era mudo y endemoniado. Ahora Jesús va del otro lado. ¿Por qué Jesús va hacia el otro lado? ¿Qué hay en Gadara especialmente? Porque no fue a las otras comunidades, fue específicamente ¿a dónde? A Gadara. ¿Qué tenía Gadara de especial que a Jesús le llamó la atención ir hacia allá? ¿Escucharon al hermano? Solo voy a pedir que no se me llegue al final todavía. Vamos a ir por partes. Hasta aquí, ¿estamos entendiendo lo que estamos hablando? Dulis, ¿estamos bien? Entonces, ¿qué hay del otro lado? Bueno, Gadara. Gadara, y dice ahí, al llegar a la tierra, vamos al versículo 27, al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad que estaba ¿cómo? Endemoniado. ¿Desde cuánto tiempo? Hace mucho tiempo, y no vestía ¿qué? Ropa, ni moraba en casa, sino ¿en dónde? En sepulcros. Así que aquí analicemos brevemente un detalle. Del otro lado, mujeres que fueron libertadas. Los demonios salieron de esa mujer, ¿verdad? ¿Cuántos demonios nos habían dicho? 7.
Pero esos demonios, ¿para dónde se van cuando son sacados de un cuerpo? ¿A dónde? Porque las guaridas de los demonios no son los objetos. ¿Son quiénes? Los humanos. Te pregunto, no solo los humanos, sino los seres vivos. Porque te lo voy a ilustrar con la Biblia. ¿La serpiente era el diablo o el instrumento que el diablo usó para engañar? Escogió de entre los animales el más, que dice la sierva de Dios, el más inteligente y hermoso que llamaba la atención. ¿Y qué hizo entonces el enemigo? La toma como disfraz y a partir de ahí, adelante su obra. Y vemos todo lo que pasó después, ¿verdad? Ahora entonces, cuando fue María Magdalena liberta de los 7 demonios, estos buscan nuevas casas, nuevos seres vivos. Y Jesús se dirige ¿hacia dónde? Hacia Gadara. Porque en Gadara, alguien que en los momentos lúcidos que tenía en su interior deseaba liberación. Y Jesús, que está del otro lado, fue capaz de escuchar el grito angustioso de un hombre. Lucas dice 2, pero de un hombre que fue el que tuvo el encuentro directamente con Jesús, que ansiaba liberación y no podía. Recuerda, no importa dónde estés ni cómo estés, ni en la angustia que te encuentres, ni en el calabozo que te encuentres, ni en el problema más grande que creas que va a acabar con tu vida, donde tú estés, si ahí clamas con lágrimas, con dolor y sufrimiento al Dios de lo imposible, Dios envía a su Hijo para libertarte. No lo olvides. Y en el camino de Galilea, de Capernaum hacia Gadara, el enemigo actúa otra vez y quiere, ¿qué cosa? Destruir el barco para que estos no lleguen ¿a dónde? A Gadara. ¿Y qué pasó esa noche? Una tormenta que parecía que la embarcación ¿qué? Se hundía. La reacción de los 12, ¿cuál fue? ¿Cuál fue la reacción de los 12? Miedo, temor. Y si es en el aire que hay una turbulencia, ¿qué es lo que más deseamos cuando estamos en el aire con turbulencia? ¿Qué es lo que más queremos? ¿Llegar a dónde? A tierra, porque ahí nos sentimos ¿cómo? Pero si vamos en el barco y está sucediendo lo que pasó esa noche, ahí ¿qué es lo que desean los discípulos? ¿Llegar a dónde? Entonces Lucas dice, y arribaron a la tierra de los Gadarenos que está en la ribera. Les pregunto, ¿quiénes son los primeros que desembarcan? ¿Jesús o los discípulos? Usemos simplemente la lógica en el relato. Si Jesús estaba miedoso, Jesús dormía. ¿Cómo estaba Jesús? Durmiendo. ¿Quiénes son los preocupados y los afligidos? Los discípulos. ¿Quiénes son los que quieren llegar a tierra? Los discípulos. Jesús sabe que va a llegar a tierra porque Él dijo, suban a la barca y cruzaremos al otro lado. Si Jesús dijo cruzaremos, es que ese barco iba a llegar al otro lado sí o sí. ¿Sí o no? Jesús te ama y quiere salvarte, y Él te va a salvar siempre y cuando tú estés bajo la sombra del Omnipotente. Sí o sí, te salva porque te salva. Él lo prometió y lo cumplirá, pero mantente bajo la sombra del Todopoderoso. Entonces dijo, vamos al otro lado. ¿Y al otro lado qué pasó, Yoalmo? Llegaron. Pero el enemigo ataca una segunda vez y no pudo. Los primeros que se bajan son los discípulos. Y cuando se bajan los discípulos, avanzan. ¿Y quiénes son los que vienen al encuentro? Al llegar, versículo 27, a la tierra, al llegar a tierra, los discípulos se bajan, vino al encuentro un hombre. Así que ¿quiénes se encuentran con el hombre primero? Los discípulos. Y lo que estoy diciendo, te lo he tomado del libro Deseado de todas las gentes, donde la sierva de Dios narra este evento. Y cuando los discípulos vieron a aquel hombre, que cómo estaba, decía el texto, desgreñado, casi que desnudo, con cadenas, sucio,
Y viene entonces ese hombre hacia el frente y se encuentra con ¿quiénes? Los discípulos y el hombre. ¿Qué hicieron los discípulos? ¿Enfrentaron a este hombre? No. Pero no eran estos los que antes habían. ¿Recuerdan cuando los 70, el regreso de los 70, venían alegres porque habían puesto debajo de sus pies a qué? Le dijeron a Jesús. A los demonios. No eran esos mismos que habían puesto a los demonios debajo de sus pies. ¿Qué pasa hoy? Cuando se encuentran con un solo hombre. Y que no era solo uno. Vamos para allá. Entonces resulta entonces que los discípulos tuvieron y se fueron ¿dónde? Ahora, ¿quién entonces queda frente al hombre? Jesús. ¿Cómo lo sabemos? Versículo dice 28. ¿Quién es este? Al ver a quién, ¿qué lanzó? Un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz. ¿Y qué dijo? ¿Qué tienes conmigo, Jesús, hijo de qué? Del Dios Altísimo. Te ruego que. ¿Qué nos está diciendo Lucas en ese texto? 1. El demonio entonces va y enfrenta a quién? A Jesús. Pregunto, ¿el demonio sabe quién es el que está frente a él? ¿Sabe el diablo quién es Dios? ¿Cómo lo sabemos? Porque era el que estaba en donde, un día allá con él. Déjame decirte un paréntesis, abro para agregarte lo que te voy a decir. Ese que ahora es rebelde y todos sus secuaces eran ángeles un día que alababan y glorificaban el nombre de Dios. Conocen a ese Dios y Dios los dotó de autoridad. Dios los dotó también de ¿qué cosa? De honores y privilegios, porque estos también comandaban otros ángeles en el cielo. Tenían esa jerarquía en el cielo. Después de Jesús, mira, Dios, Jesús, el Espíritu Santo, y después aparece ¿quién? Era el 4 en esa escala que tenía autoridad. Esa autoridad y esa jerarquía, aun cuando son rebeldes, no la pierden. El diablo sigue teniendo dentro de su equipo, de su ejército malévolo, esa jerarquía en que a uno delega a a otro. Mira, cuando el diablo va a atacar a una persona, no lo hace exactamente de la misma manera con todas. A los más intelectuales le dice: vas tú te vas a encargar de ese que lee, que sabe, que habla bien, que hace esto. Al otro pues vas tú. Y a cada uno lo estudia para saber cuál va a dónde. Te pregunto, ¿nosotros estaremos en la mira de ellos? Entonces nosotros estamos en zona de peligro. Y a partir de ahí entonces vemos que este demonio, cuando está frente a Jesús, sabe que el que está enfrente de él era su comandante en jefe. Porque ¿qué tienes conmigo? ¿Qué le dice? Señor, hijo de ¿qué? Del Dios Altísimo. Porque cuando lo dice ¿cómo? Postrado. Porque también la Biblia es de que cuando estamos frente a Dios, toda rodilla ¿qué? Y toda lengua ¿qué va a ser? Que ¿quién es Jesucristo? El Señor, ese es nuestro Dios. Si los demonios se postran y reconocen que Jesucristo es el Hijo del Dios Altísimo y se postran delante de Él, cuanto más nosotros que formamos parte de su ejército, le servimos a Él, debemos hacerlo con mucho más temor y temblor, sabiendo que es un Dios santo, santo, santo. No solamente en casa, sino cuando entramos por sus puertas con acción de gracia, debemos de venir con espíritus contritos, sabiendo que nos encontraremos con el Dios Todopoderoso. Así que aquí hagamos una descripción rápida. ¿Cómo sabemos que estaba endemoniado? ¿Cómo lo narra Lucas? Porque estaba como en los cementerios, tenía cadenas, estaba como sucio, desnudo. Así lo dice, ¿verdad? Ahora bien, entonces esas son claras evidencias de que un espíritu controla ¿a quién? A una persona. Allá dijo Mateo que era mudo. Vamos ahora al libro de Romanos. Vamos a comparar algo ahí.
Romanos. Capítulo 7. Romanos capítulo 7. ¿Lo tenemos? Si hay amigos con nosotros, me gustaría que compartieran con ellos la lectura. Si alguien pudiese hacerlo, es bueno. 7:14, Romanos 7:14, avanzamos rápido, dice así: porque sabemos que la ley que es espiritual, pero dice Pablo que yo soy como. ¿Y cómo está entonces Pablo? ¿Vendido a dónde? ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Qué está diciendo? ¿Qué es eso de vendido al pecado? Cuando se vendía un esclavo a alguien, entonces ese esclavo ahora ya no es propiedad del que lo vende, sino es propiedad de quién, de quien lo compró. Ahora entonces el esclavo pasa a tener otro amo. ¿Y qué está obligado a hacer ahora el esclavo? Porque es propiedad del otro. Entonces Pablo dice que la ley es espiritual, pero él dice yo soy como. Y como soy carnal, entonces ¿cómo estoy yo? Entonces ahora esclavo de quién es Pablo, según esa condición que explica. ¿Esclavo de quién? ¿Y qué es un esclavo del pecado? ¿Un endemoniado? ¿Es un endemoniado? Pero les pregunto, ¿estaba Pablo con cadenas? ¿Estaba Pablo desgreñado, desnudo, hablando lo que está hablando? No. Quiere decir entonces que un endemoniado no solamente es aquel como el que narra Lucas allá en los cementerios con cadenas, desnudo. También los endemoniados visten como con saco y corbata, con vestidos muy elegantes. ¿Pueden ir a la iglesia? ¿Sí? Interesante. Quiere decir entonces que los demonios atacan y controlan no solamente a aquel que está allá en esa condición que Lucas nos está diciendo, sino también que estos controlan aún. Jesús dijo que el diablo engañaría, si fuera posible, a los escogidos. ¿Somos el pueblo escogido de Dios? ¿Hay posibilidad entonces de que el diablo también se meta en nosotros y nos controle? ¿Que vengamos aquí y adoremos a Dios? Y antes de darle la palabra a mi hermano, recuerda que un día en el cielo, dice la sierva de Dios, en el mismo libro que cité, La verdad acerca de los ángeles, dice que Lucifer, albergando en su corazón espíritu de maldad, se postró como los otros ángeles delante de Jesús y de Dios cuando Dios dijo, adórenle. Él lo hizo, pero estaba en su corazón minado de maldad. En otras palabras, el diablo llegó ya en su mente y en su corazón con espíritu malo, pero estaba delante de Dios adorándolo. Podemos nosotros entonces venir también a la iglesia, adorar, cantar, hacer cualquier cosa dentro de la iglesia, y podemos también entonces ser guiados y estar controlados por espíritus de demonio. Y el espíritu demoníaco ya había ¿qué? Entrado en él. Nota, hay cosas que aparentemente se ven sanas y tranquilas, sin ninguna intención mala, pero en realidad hay otro espíritu que muestra eso. Entonces, ¿qué quiero mostrarles aquí? Que lo que Pablo está diciendo en el capítulo 7 de Romanos es que también el diablo controla no solamente a aquellos que están allá como el endemoniado, sino también a la gente, porque los espíritus se meten ¿a dónde? En los seres vivos, seres humanos. Ahora bien, dicho eso, volvamos. Solo quería usar ese texto para nuestro relato. Vamos entonces nuevamente a Lucas, capítulo 8, donde estábamos. Y quiero avanzar. ¿Lo tenemos? Versículo 29. El endemoniado le dijo, no me atormentes, ruego que no me atormentes. Versículo 29, ¿lo tenemos? Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese ¿de dónde? Del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y con ¿qué más? Y grillos, pero rompiendo las cadenas, era como impelido por el demonio ¿hacia dónde?
al desierto. Así que estamos viendo de una forma gráfica cómo el demonio controlaba a este hombre. Pero también vimos en Romanos cómo también, siendo Pablo un teólogo, un intérprete de la ley, también había un espíritu, una ley, dice él. Pero hay una ley en mí que me controla. Porque él decía, en mi mente yo quiero hacer lo bueno, pero terminaba haciéndolo lo malo. Pero él concluía, pero por el pecado que mora ¿en dónde? ¿Y quién es el autor del pecado? Entonces, ¿quién estaba en él? Había una lucha. Y esa lucha es la que justamente se desarrolla en el caso de este hombre. Hay un espíritu de demonio, pero también dentro de sí había la mínima esperanza de que su condición podía resolverse. Y ahora dice el versículo 30. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, ¿cómo le dijo? Legión. ¿Por qué le dijo legión? Porque muchos demonios sabían que. Ahora bien, ponme la foto, hermano, por favor. Ponme la foto. La verdecita. Esa, bien. Gadara, región de los Geraseneos. Gadara era, dijimos, una de ¿cuántas ciudades? De 10, se llamaba Decápolis. Eran de origen griego. Pero ¿quién controlaba? Roma. Ahora bien, Roma había puesto en Gadara, como en todas las otras ciudades del este lado del mar de Galilea, había puesto ahí compañías de ejército romano que eran, como en la actualidad, los precintos de policía que hay en cada comunidad. El ejército romano estaba justamente en esas comunidades porque eran las encargadas ¿de qué? De vigilar a los ciudadanos de esa comunidad. Gadara, había también ahí una compañía ¿de qué? De romanos encargados de velar por los ciudadanos de esa comunidad. Pero interesante, la palabra que usa el endemoniado es legión. Y esas legiones estaban formadas dentro del ejército romano por más de 2,000 hombres. Y el demonio que está enfrentando a Jesús le dice que ¿cuántos son o quiénes son? Está preguntando la identidad de ellos y que cómo se llama. Y le dice legión. Entonces, si cada legión romana estaba formada por 2,000 hombres o más, implica que a este hombre lo controlaban. ¿Cuántos? ¿Cómo estaba esta criatura? Pastor. Gracias. A partir de ahí entonces, queridos hermanos, esa guarnición o esa legión de soldados romanos que había en Gadara, todas las compañías tenían un símbolo. ¿Y sabían cuál era el símbolo de la compañía o la legión de romanos que estaba al control de Gadara? El símbolo era el cerdo. ¿Por qué? Porque Gadara era una comunidad cuya base económica era la venta y compra de cerdos. Y Roma se identificaba justamente con ese animal. Y ahí vamos a ver entonces lo que sigue a continuación. Versículo 31. Y rogaban que no los mandase ir ¿a dónde? Al abismo. Ahora entonces, ¿quién está hablando con quién? ¿El demonio hablando con quién? Con Jesús. Los demonios no quieren salir ¿de dónde? Pero ellos saben de que ha llegado el momento en que ¿qué cosa? Que tienen que salir sí o sí, porque los demonios sabían que el que estaba frente a ellos era ¿quién? Jesús. Y frente a Jesús el diablo no puede estar. ¿Escucharon eso? Donde Jesús está, el diablo no puede estar en su condición. Tiene que salir inmediatamente de ahí. Porque Jesús tiene autoridad sobre ellos, tiene poder sobre ellos. Te lo voy a poner más fácil de entender. Si Jesús hubiera estado cuando María y Marta mandaron a llamar a Jesús porque su hermano Lázaro estaba muriendo, si Jesús hubiese estado ahí en el momento de enfermedad, ¿Lázaro muere? ¿Por qué no moriría? Porque ahí estaría el autor de ¿qué? Y donde está el autor de la vida, la muerte no puede existir. Por eso nosotros deseamos una tierra mejor, amigos. Por eso nosotros deseamos un reino eterno donde la muerte, el dolor y el sufrimiento no existirá más, porque donde Jesús está, ahí hay libertad y ahí está el cielo, donde Jesús está.
Por eso entonces encontramos aquí que le rogaron los demonios, no nos mandes a dónde, al abismo, porque a dónde fueron echados estos cuando fueron echados del cielo, a dónde fueron enviados, al abismo. Y Judas dice que el abismo, ¿qué cosa es? En las profundidades de dónde, del mar, de la tierra bajo el mar. Allá estos estaban presos. Y me llama la atención de que cuando hicieron caer a Eva, la sierva de Dios narra de que solamente los demonios tenían acceso de su prisión al árbol donde habrían de ser probados. Y del árbol a su prisión era solamente el único camino que podían recorrer. Y sigue diciendo el relato, no nos envíes ¿a dónde? Al abismo. Versículo 32. Había ahí entonces, ¿qué cosa? Un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio ¿qué cosa? Permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron ¿a dónde? En los cerdos. Y el hato se precipitó ¿por dónde? Por un despeñadero ¿a dónde? Al lago. ¿Y qué pasó? Y se ahogó. Y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, ¿qué sucede? Huyeron, y yendo dieron aviso ¿a dónde? En la ciudad y por los campos. ¿Y qué pasó? Y salieron a ver los que habían sucedido, y vinieron ¿a dónde? Y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado ¿en dónde? A los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Y tuvieron ¿qué? ¿Y ahora qué hacen? Y los que habían visto le contaron cómo había sido salvo el endemoniado. Entonces, versículo 37, toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenía gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, ¿qué hizo? Así que aquí vamos a resumir todo lo que leímos. Cuando Jesús viene de Capernaum para Gadara, entonces Jesús viene para liberar ¿a quién? A un endemoniado. ¿Quién impide entonces ahora que Jesús venga a esa tierra? ¿Quién? El endemoniado, porque el demonio está controlando a este hombre. Así que Jesús viene y es el demonio ahora, a través del hombre que está ahí, que impide que Jesús llegue. Pero Jesús va a llegar, porque Jesús va a libertar a este hombre. Ese hombre entonces, cuando está frente a Jesús, reconocen el poder de Jesús, reconocen la autoridad de Jesús y saben lo que Jesús puede hacer. Ellos le dicen entonces que si los va a sacar de ahí, pero que no los mande ¿a dónde? Al abismo. Entonces los demonios fueron echados del hombre ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde? Estén conmigo para ver si estamos entendiendo. Del hombre ¿a dónde? A los cerdos. Pero los cerdos que eran de la comunidad, dijimos. Los cerdos que eran de la comunidad, la base de la economía. Ahora entonces, mira al diablo cómo va a actuar. Ya no puede controlar al hombre. Ahora el hombre que estaba controlado por el demonio ha sido liberado. Ahora el hombre pasa a formar parte ¿de quién? De un miembro del ejército de Dios. Pero los demonios ahora se van del hombre ¿hacia dónde? Hacia los cerdos. Los cerdos son la base de la economía de la comunidad. Y entonces ahora los cerdos se van ¿a dónde? Al despeñadero. ¿Cómo se ve entonces afectada la economía de la ciudad? ¿Se vio afectada o no se vio afectada? Sí, pero los demonios no se ahogaron con los cerdos. Salieron de los cerdos, tiraron a los cerdos ¿a dónde? Al mar, para afectar y crear un nuevo problema para Jesús. ¿Me están siguiendo? El hombre está endemoniado, no quiere que Jesús entre. Jesús viene y lo liberta. Los demonios salen del hombre y se van a los cerdos. Los cerdos empujan a toda esa cantidad de cerdos al despeñadero. Ahora los cerdos se murieron en el despeñadero y el diablo prepara un nuevo problema. Ahora ya no levanta a un hombre sabiendo que perdió uno. Ahora ellos levantan a una comunidad. Entonces los demonios del hombre que salieron a los cerdos y de los cerdos se movieron ¿hacia dónde los demonios? ¿A dónde? A la comunidad. ¿Cómo sabemos que la comunidad ahora está controlada por los demonios? ¿Cómo lo sabemos? Porque estos se levantan y han escuchado el relato de aquel hombre que estaba allá. Y ahora entonces la comunidad se levanta en contra ¿de qué? De Jesús. Mira lo interesante en esto. La gente le interesa más su bienestar y su economía que ver a un hombre
ser salvo por Jesús. La gente no se maravilló como aquellos que se maravillaron cuando vieron que Jesús libertó a un endemoniado. Muchos se maravillaron. ¿Recuerdan que leímos eso? Pero la comunidad se está maravillando por el milagro que está pasando aquí con este hombre. Así que recuerda, cada vez que Dios obra un milagro en tu vida, regocíjate, pero recuerda, también habrán otros que no se van a regocijar contigo, sino que se levantarán en contra de ti. Pero recuerda, Jesús está contigo. Ahora entonces los demonios salen del hombre, salen a los cerdos. De los cerdos se meten los demonios ¿a dónde? A la ciudad. Y la ciudad se levanta en contra ¿de quién? De Jesús. ¿Esa es la obra de quién? Del diablo. Ahora viene la obra de Jesús. Ahora el que estaba controlado por los demonios forma parte de quién. Así que el que se opuso al principio para que Jesús llegara, el instrumento que se opuso, ahora ese instrumento Jesús lo va a utilizar de esta manera. ¿Y qué es lo que entonces hace ahora el hombre que ha sido libre por los demonios? ¿Qué hace? Lo que todo hace cuando pasa algo en nuestra vida. El hombre le dijo de la siguiente manera. Vamos a leerlo. 38. Y el hombre de quien habían salido, ¿qué cosa dice? Los demonios. ¿Qué hacía el hombre ahora libre? Le rogaba a Jesús que le dejase estar ¿con quién? Con él. ¿Qué es lo que desea una persona que ha sido comprada con precio de la sangre de Jesús? ¿Qué es lo que debe hacer ahora? ¿Estar con quién? Con Jesús, quien lo compró y quien lo libertó. Y dice ahí, quería estar con él. Pero ¿qué hizo Jesús? ¿Qué Jesús le dijo? Jesús le dijo, lo despidió y le dijo lo siguiente: vuelve ¿a dónde? Vuelve a tu casa. ¿A cuál casa? A la de su comunidad. Y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios ¿con qué? Contigo. ¿Y qué hizo ahora entonces este hombre libre? ¿Qué es lo que hizo ahora? Y él se fue publicando ¿por dónde? ¿Cómo sabemos entonces que no era la familia de él específicamente, sino que era la comunidad? Porque dice de que este volvió y fue, dice, por toda la ciudad diciendo cuán grandes cosas había hecho ¿qué? Jesús con él. Así que el diablo sale del hombre y se va a los cerdos. El diablo mata a los cerdos porque va a levantar toda la comunidad en contra de Jesús para que Jesús no realice su obra salvífica en Gadara. Entonces Jesús, ¿qué es lo que hace el diablo? Levanta toda la comunidad como instrumento suyo. Los demonios que salieron del hombre, que mataron a los cerdos, toman control de la mente de la comunidad y la comunidad entera viene, pero no para alegrarse por el que había sido libre, sino ¿por qué? Porque la economía de ellos había sido afectada y ahora ellos quieren sacar a Jesús de su comunidad. Pero ahora entonces Jesús, sabiendo que él no va a cumplir su misión en persona, ahora entonces Jesús, ¿qué es lo que hace? Toma aquel que ha sido libre, que estaba endemoniado y que ahora está libre, que es paisano, amigo, vecino, compañero de trabajo de toda la comunidad. Y entonces ahora Jesús le dice: mira, no te vas a venir conmigo porque yo estoy interesado en tus hermanos. ¿Sabes qué es lo que vas a hacer? Ve a los tuyos y ahora sé mi instrumento y cuéntale a ellos lo que yo hice contigo hoy. Así que el diablo tomó a la comunidad, pero ahora Jesús toma a este hombre. Y ahora ¿qué es lo que va a hacer este hombre? Lo que Jesús hizo con él. Los demonios que están ahora en la comunidad controlando a esa comunidad y que quieren echar a Jesús, ahora el que había sido libre y que ahora tiene el Espíritu de Dios es el encargado de ir a su comunidad para sacar los demonios de su comunidad y mostrarles a esa comunidad lo que Dios hizo con él. ¿Han entendido? ¿Han entendido? Yo no sé, como Pablo dijo, cuál es el espíritu que te controla o que me controla. Yo sí sé cuál es mi espíritu, porque como ustedes tengo debilidades. Y yo sé de cuál pie yo renqueo. ¿Tú conoces cuál es el tuyo? No me lo digas, solo te pregunto, ¿conoces cuál es tu debilidad? Porque mi hermanito dijo al principio que una manifestación del enemigo es envidia, rencor,
¿Qué más? Todos esos frutos de los que hermano está hablando, los podemos ver evidenciados no solo allá afuera, sino también en nosotros. Yo no sé si a ti te controla la pornografía, el Facebook, el TikTok. ¿Qué es lo que te controla a ti? ¿Qué es lo que el diablo usa como instrumento tuyo? ¿Te sientes tentado a cosas que no deberías pensar y hacer? Recuerda, aquel hombre era claro ejemplo de lo que el diablo hacía en él. Lo demostraba por fuera. Pero cuando éste fue libre de esos demonios, también podía la gente notar que ahora ese que era endemoniado estaba lúcido y estaba correctamente. Lo que indica que la gente debe ver en nosotros quién es el que nos controla. La gente debe ver en mí de quién soy hijo yo. La gente debe ver en usted de quién es usted hija. La gente debe ver en nosotros y en esta iglesia a quién le servimos y cómo le servimos. Porque Dios tiene un pueblo aquí santo que está formando para el granero celestial y que está construyendo paso a paso la imagen que el pecado desgradó y arrancó de nosotros, porque dice que Adán fue hecho a la imagen de Dios, pero que esa imagen que se transfirió de Dios a Adán, a todas las generaciones posteriores, cada vez que el pecado predominaba y la maldad, la imagen de Dios iba desapareciendo, porque el diablo quiere que el mundo se parezca a él. Con la envidia, con el egoísmo, cada vez que hay rencor, cada vez que hay problemas, cada vez que hay disensiones, es el diablo controlando. Cada vez que tú te levantas en contra de lo que Dios dice, es el diablo obrando, el diablo creando problemas. ¿Para qué? Para que la verdad no llegue. Pero recuerda, ¿se vio también en Jesús eso? Sí, Jesús vio a las comunidades con compasión y las vio como ovejas que iban vagando sin pastor y sanando las enfermedades de ellos. Y aun cuando Jesús sanaba y restauraba a personas controladas por los demonios y los libertó de ellos y sanando enfermedades, aun cuando Jesús hacía lo bueno para la gente, habían otros que se levantaban. Lo hace porque los demonios lo controlan a él. Siempre que Jesús viene para hacer su obra, el diablo levantará también valla para hacer la suya. Pero recuerda, donde Jesús está, el diablo no va a habitar. Nosotros fuimos salvos y comprados por la gracia de Jesús. ¿Hay alguno aquí que ha sido comprado por la sangre de Jesús? ¿Puedo ver su mano? ¿Había algún día en nosotros demonios que Jesús sacó cuando vino a nuestra vida? Sí. Tú conoces cuáles eran los tuyos, ¿verdad? Yo conozco cuáles eran los míos. ¿Y quién los sacó de ti? Cristo Jesús. Porque ahora ya no haces lo que te ataba. Ahora eres libre, pero libre de servir a Jesús, porque ya no sirves al que te controlaba. Como dijo Pablo, el pecado que mora en mí. Jesús vino para limpiarnos y limpiarnos de nuestras maldades. Pero ¿a dónde se fueron los demonios que Jesús sacó de tu vida y de la mía? ¿A dónde se fueron? Cuando salieron del hombre, ¿a dónde se fueron? ¿Y de los cerdos para dónde? Quiere decir que los demonios que Jesús sacó de nuestras vidas, ahora ¿a dónde están? En otra gente controlada allá afuera. Y Jesús dijo: rogad al Padre para que la mies que está allá afuera, Jesús no los mira como endemoniados, los mira como hijos suyos, que nosotros ahora, libres del demonio, vamos a ir para que esos sean libres por el Dios que hizo la obra en mí y que hizo en el endemoniado gadareno. Ahora nosotros somos enviados a nuestras comunidades para contarles a ellos cuán grandes cosas Dios hizo en nuestra vida y que ahora somos libres por el poder y el amor de Él. ¿Quiénes son los encargados entonces de ir a nuestros amigos para decirles que lo que está pasando en su vida pasó también en la tuya, pero que Jesús te dio liberación y salvación? ¿Quiénes son los llamados para eso? Entonces en esta mañana
Hay algunos de ustedes dispuestos a decirle: Señor, Señor, gracias porque me libraste de la condenación del pecado. He sido limpio por la sangre de Jesucristo. Ahora, Señor, tú me libraste de cuantos demonios, pero soy libre ahora por tu gracia y por tu amor. Pero yo quiero también, Señor, en tus manos ir y buscar a otro, para que ese otro, un día como yo, estemos en el cielo con Jesús. ¿Hay alguno en esta mañana? Amén. Yo voy a entonar el himno Ven a Él. Mientras yo canto ese himno, si tú entendiste lo que hablamos en esta mañana y quieres en las manos del Señor Jesús ser su instrumento, entonces ponte en pie a medida que cante el himno y vamos a tener una oración al final de consagración. Jesús nos invita, oh pecadores, Quiero decirte que Él te ama. No importa lo que hayas hecho ayer. Quiero decirte que Él te ama. Aun si andas perdido, si estás desesperado, si está rota tu vida, ven a Él, ven a Él, tu vida cambiará. Ven a Él, no le hagas esperar. Ven a Él, Dios te dará su gracia y tendrás nueva esperanza. Dios te dice hoy: ven a Él. Gloria a Dios, porque los que antes éramos esclavos del pecado, ahora somos libres por la gracia del Señor Jesús. Y ahora Jesús nos dice: quiero decirte que Dios te escucha. ¿Cuándo Dios te escucha? Cuando tú gimes con dolor. Y quiero que nunca, nunca olvides que el reino de los cielos es para los valientes. Dios te dará su fuerza y su poder. Ven a Él, tu vida cambiará. Ven a Él, no le hagas esperar. Ven a Él, Dios te dará su gracia y tendrás nueva esperanza. Pero ven a Él, ven a Él, tu vida cambiará. Ven a Él, no le hagas esperar. Ven a Él, Dios te dará su gracia y tendrás nueva esperanza. Pero ven a Él, ven a Él. Gloria a Dios. ¿Se ha entendido la palabra de Dios esta mañana? Estamos dispuestos en las manos de Dios a ser instrumentos para ir a nuestra comunidad y contarle lo que Dios ha hecho con nosotros. Amén. Que Dios te use, te guíe, porque hay muchos que esperan la liberación de Dios y Dios lo va a hacer a través de aquel hombre en Gadara y lo va a hacer a través de nosotros hoy. ¿Lo creemos así? Querido Padre,
Gracias por darnos a Jesús, nuestro amante Salvador, porque a través de Él hoy nosotros hemos sido libres de la condenación del pecado y la muerte. El diablo, dice tu palabra, que vino, Señor, para destruir, pero el Hijo del Hombre, Jesús, vino para traer vida y vida en abundancia. Padre, llénanos de tu Espíritu Santo para hacer en tus manos ese instrumento de salvación para otros. Y decirle a nuestros amigos que están aquí, que nos han escuchado y visto por la transmisión, de que hay un Dios todopoderoso que te espera, que les espera a ellos para ser libres de lo que les ata. En Jesús hay libertad. En Jesús hay sanidad. En Jesús hay una segunda oportunidad. En Jesús hay salvación. Bendice a tu pueblo aquí congregado, a los amigos que nos acompañaron. Señor, hazle entender a ellos que hoy es el día de la salvación, que hoy es el día en que ellos pueden recibir la liberación que Jesús ofrece. En tus manos de amor dejo, Padre, a este pueblo y a los que nos han visto. Completa la obra que has empezado, porque tú, Señor, la harás perfecta. Y cuando el tiempo no sea más y vuelvas por segunda vez, llévanos a casa, porque juntos, Señor, con aquel hombre que fue libre, queremos estar contigo por la eternidad. Mientras tanto seguimos en este desierto lleno de problemas y de dificultades, pero queremos hacerlo como Moisés, caminando tras las huellas del invisible, que nos conducirá paso a paso hacia la Canaán celestial. Bendice los alimentos que van a ser compartidos en esta mañana. Permite que también ese pan, Señor, sea nutritivo a nuestros cuerpos, así como también el pan espiritual que hemos disfrutado, que produzca frutos para vida eterna. Lo rogamos y pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nosotros no somos llamados a hacer lo que queremos, somos llamados a subyugar nuestras vidas a Dios.